uno de los motivos por los cuales yo soy prepper. Saludos y bendiciones, familia. Este es un nuevo vlog y les doy la bienvenida. Si eres prepper principiante y en pañales, este vlog es para ti. En el 2017 aprendí muchas lecciones escuchando anécdotas de familiares y amigos en Puerto Rico tras el paso del huracán más devastador que ha visto la isla en décadas, el huracán María. Las anécdotas y las imágenes me impactaron lo suficiente para considerar mi plan de emergencia. Yo siempre he tenido un plan de emergencia, pero en ese momento se me hizo aún más importante volver a visitar ese plan y asegurarme de que estamos más que listos para cualquier tipo de emergencia. No cabe duda que tanto los puertorriqueños como personas en el mundo entero se vieron afectados directa o indirectamente tras el paso del huracán María. Especialmente esas imágenes que nos mostraban, era bastante desesperante no saber nada de nuestros familiares, pero más tarde cuando escuchábamos todas esas anécdotas y las experiencias que ellos tuvieron, pues debemos de tomar nota, porque esas emergencias pueden pasar en cualquier momento y en todos lugares, y es importante que si no tienen un plan de emergencia, que por lo menos hagan un plan básico suficiente para aliviar cualquier necesidad que se presente en un momento de emergencia para su familia. No les puedo recalcar y recordar lo suficiente la importancia de tener un plan de emergencia. Yo pienso que mejor es estar preparado con todo lo que vamos a necesitar, a encontrarnos en una necesidad y después darnos cuenta de que no estamos listos o preparados para ese tipo de emergencia. Obviamente es un tema que se debe hablar en familia, todos deben estar en la misma página. Eso es importantísimo porque no sabemos cuándo estas emergencias pueden ocurrir, y por lo tanto, si conocemos el plan de emergencia de nuestra familia, pues podemos ayudarnos a nosotros y obviamente si hay la necesidad, ayudar a las demás personas. No importa cómo llegaron a este punto, lo más importante es que ya tomaron el primer paso, y es comenzar con un plan de emergencia. Y hoy yo les voy a cubrir algunos de esos puntos que podemos utilizar y pienso que les va a ser muy útil para comenzar un plan utilizando nuestra inteligencia. Acompáñenme. Al igual que ustedes, hay muchas personas que se han lanzado en esta nueva aventura de las conservas, preservas, preparativos de emergencia, ya sea con motivos climáticos, los que sean. Lo importante es que debemos dar el primer paso y comenzar con este proceso, porque definitivamente estamos viviendo tiempos muy difíciles y a veces nos sentimos como si estas situaciones no fueran a ceder y siguen incrementando, obviamente añadiendo un poquito más al nivel de estrés que nosotros sentimos. Mi deseo es, mediante este vlog, es intercambiar y compartir ideas para ayudarnos mutuamente durante todo este proceso. Comencemos con el primer punto, y el primer punto, y tal vez uno de los más importantes, se trata de identificar nuestras necesidades personales. Todas las personas somos diferentes, mis necesidades no necesariamente son las suyas, así que es importante que lo primero que hagamos durante este proceso o antes de comenzar es identificar nuestras necesidades inmediatas. Yo les puedo dar a ustedes una lista, o más bien un bosquejo de todo lo que yo he hecho durante todos estos años, y eso no quiere decir que sus necesidades y las mías son las mismas. Todos tenemos diferentes necesidades. Segundo, este punto es muy significante y van a ver a medida que vamos progresando en este vlog la importancia de este punto, y se trata de el buen manejo de nuestras finanzas. Yo sé que ese es un tema muy sensitivo, también muy amplio. De hecho, creo que últimamente es uno de esos temas que se tocan posiblemente en nuestras mesas muy seguido, pero que además de saber cuáles son nuestras necesidades inmediatas, tenemos que tener un buen manejo de nuestras finanzas. Y aunque este tema es muy amplio, yo me voy a enfocar mayormente en el aspecto del plan de emergencias únicamente, porque obviamente es un tema súper amplio. Importantísimo, no caigan en la trampa de endeudarse o endeudarse aún más con la excusa de prepararse para las emergencias. No nos ayuda o nos favorece en absolutamente nada. De por sí, las emergencias nos sorprenden y nos cogen a veces en momentos cuando menos nosotros no los esperamos, y obviamente nos causa mucha preocupación y mucho estrés. Y si encima de eso le añadimos el hecho de que nos tenemos que endeudar para salir de la emergencia, pues eso no nos va a ayudar en absolutamente nada. No es un buen comienzo para este tipo de preparación. Y hoy yo les estoy compartiendo un plan y 5 etapas básicas que podemos utilizar para prepararnos sin necesidad de perder la cabeza. Uno de los síntomas mayores cuando
llegan las emergencias, es el pánico. No pierda la calma. Por parte del proceso es mantener la calma, especialmente si tenemos a cargo niños o ancianos o personas enfermas. Nosotros debemos de tomar las riendas y obviamente tomar el control, porque si nosotros nos mantenemos calmaditos, ellos también. Así que mantenga la calma. Estamos básicamente preparándonos en caso de emergencia. El pánico no es parte del plan. Y eso me trae al próximo punto, y se trata de prioridades. En este caso es muy importante identificar cuáles son nuestras prioridades, y como les mencioné, si tenemos niños o ancianos a cargo o personas enfermas, es importante saber cuáles son esas prioridades, identificarlas a tiempo para que cuando llegue el problema, si llega el problema, podamos darle prioridad a esas cosas que sabemos que tenemos que atender inmediatamente. Hay que establecer esas prioridades desde el comienzo, eso es sumamente importante. La prioridad primordial para un plan de emergencia es identificar cuáles son esas prioridades, prepararse para no vivir con miedo, no entrar en pánico y no malgastar nuestro dinero en cosas que no van a ser útiles en momentos de emergencia. Y así aludimos al próximo punto, que es hacer listas. Yo vivo mi vida con un lápiz y un papel. De hecho, tengo una computadora, pero casi nunca la uso. A mí me gusta escribir y realmente dependo muchísimo de un lápiz y de un papel, porque se me olvidan las cosas muy fácil. Las listas son esenciales para este proceso, especialmente para mis preppers principiantes. Y en esa lista vamos a incluir varias cosas. Esto puede ser una lista o varias listas dependiendo de sus necesidades y obviamente de su presupuesto. Siempre debemos mantenernos muy enfocados en nuestras circunstancias. No importa cuáles sean esas circunstancias, es importante conocerlas, identificarlas y saber que lo que trabaja para mí no necesariamente trabaja para ustedes y viceversa. O sea que cuando preparamos esta lista ya debemos conocer cuál es nuestro presupuesto, cuáles son nuestras prioridades y obviamente cuáles son nuestras necesidades. En esa lista ya debemos haber identificado esas tres cosas. Si las identificamos desde un principio, mientras hacemos los preparativos, les aseguro que este proceso se les va a simplificar y va a minimizar el nivel de estrés que ustedes sientan, especialmente cuando encendemos la televisión y vemos en las noticias cierta información que pasa y nos encontramos en un estado así que no sabemos lo que está sucediendo. Pues estas listas nos va a simplificar ese proceso, va a apaciguar un poquito y tranquilizar las aguas para que podamos, con cabeza fría y más calmados, tomar las decisiones más favorables para nosotros y obviamente para nuestra familia, y por ende, si es necesario, para nuestros familiares y amigos. Yo les recomiendo que mantengan una lista separada para los insumos que necesitan para el sustento, como comida, agua, incluso medicamentos para las personas con enfermedades preexistentes. Eso también es un punto muy importante. Pueden mantener una lista separada para las herramientas, equipos, efectos de primeros auxilios, lo que usted piense o considere que es necesario en un momento de emergencia. Eso siempre va a ser muy personal de cada persona, y vuelvo, les repito que es importante evaluar cuáles son sus necesidades antes de comenzar este proceso. Las listas favorecen el primer punto, que es el manejo de las finanzas, y mantener un presupuesto nos ayuda para mantener la calma. Las listas nos van a ayudar a saber exactamente lo que tenemos en mano y compramos solamente lo necesario sin entrar en el pánico de compras, que es muy común, especialmente cuando ocurren estas emergencias. Donde yo vivo, los huracanes son un factor y una posibilidad 6 meses del año, desde junio hasta diciembre. Se me hizo un poquito difícil adaptarme, a pesar de que yo viví en Puerto Rico muchísimos años, pero el flow y la manera en que la gente se mueve aquí es muy diferente a la manera en que se manejan estas situaciones en Puerto Rico. Muchos de nosotros estamos acostumbrados a visitar el río para buscar agua. En los ríos podemos lavar nuestra ropa, en fin, hay muchas posibilidades cuando vivimos en la isla. También muchas de esas cosas las tenemos a la mano. Si no las tenemos en la casa, la tenemos fuera y se hace un poquito más fácil. El próximo punto es preparar un lugar donde vamos a mantener todas nuestras cositas. Ya pasamos por todo el proceso de las razones por las que tenemos que prepararnos. Tal vez este punto debí mencionarlo al principio. Era importante abundar un poquito más sobre el proceso hasta llegar a este punto. Este es posiblemente uno de los más importantes. ¿Por qué les digo que es el más importante? Dependiendo de donde usted vive, usted va a designar un área específico, ya sea de su apartamento o de su casa, para el almacén de alimentos. En la parte de atrás ustedes ven una parte de mi cuartito de fermento, y aquí yo mantengo la
temperatura entre 75 y 79 grados y también mantengo muchas de las cosas que yo utilizo todo el tiempo, como lo son las habichuelas, el arroz, y los mantengo en frascos de cristal. Y como este cuartito se mantiene bastante fresquecito, es el ambiente perfecto para este tipo de proyecto. Es la tarea y el proyecto que yo me di hace varios años de convertir mi alacena prácticamente 100% libre de cartón, libre de plástico, etcétera. Por eso es que en la parte de atrás ustedes pueden observar que yo tengo muchos frascos de cristal. Ojalá y pudiera enseñar un poquito más, pero este cuarto es bien pequeñito, es un poquito difícil manejar la cámara. Pero hoy estamos hablando de otro proyecto totalmente diferente, pero ya eso sería un vlog para otro día. Posiblemente vamos a ver si les puedo mostrar un poquitito de este proyecto, que ha sido bastante tedioso y bien extenso, pero valió la pena y estoy muy contenta con eso. Y aprovecho para agradecerle a mi esposo por su paciencia, por consentirme y por ayudarme con todos estos caprichos que, como les dije, esto ha sido un proyecto bastante extenso. Es un proyecto que sigue evolucionando y no estoy segura a qué punto uno termina realmente de completarlo, porque cuando empieza uno con estos proyectos, por alguna razón se convierte un poquito adictivo. Pero anyway, vamos a volver al tema, que todavía tengo mucha información que les quiero compartir, hablando sobre el lugar que usted escoja para almacenar sus alimentos de emergencia. Es importante que usted elija, como les dije, un área de la casa primero que no lo necesitan. Pero digamos que en el caso de las personas que no viven en una casa, tienen un apartamento, aún así existen varias posibilidades que usted puede utilizar como almacenamiento. Por ejemplo, hay algunas personas que son bien creativos y utilizan incluso hasta las camas de los cuartos para almacenaje. Conozco la historia de una pareja que construyeron una cama y dentro de esa caja, o más bien debajo de la cama, la construyeron bastante alta y debajo de esa cama tenían todos sus alimentos de emergencia y les funcionó muy bien, hasta tanto compraron una casa. Maximizar el espacio que usted tiene disponible es la clave. Y esto me lleva al mismo tema del buen manejo de las finanzas, es que una vez usted identifique ese espacio que usted va a utilizar para emergencias, también tiene que saber cuán grande es ese espacio para usted entonces saber cuántas cosas le caben en ese espacio. Otros métodos que pueden utilizar son los métodos que se utilizaban en los antaños, muchos años atrás, cuando la gente pues obviamente tenían sus necesidades. También buscaban las diferentes maneras de utilizar tanto los espacios que tenían disponibles y otras posibilidades, como lo eran enterrar sus alimentos en la tierra. Me causa mucha emoción y mucha gracia, porque en los tiempos de antes, especialmente con mi abuelo, mi bisabuelo, una de las cosas que yo estoy segura que ellos siempre enterraban era esto que tenemos por aquí, que no lo puedo mencionar para que los algoritmos de YouTube no me censuren o me bloqueen el canal, porque a veces últimamente eso ha estado pasando y hay que tener mucho cuidado con las cositas que decimos y mencionamos en nuestros videos para que no nos cancelen o no nos borren los videos. Ahora, si usted decide que van a enterrar sus insumos y sus alimentos, pues entonces es muy importante recordar que hay que protegerlos, porque de qué nos sirve prepararnos, guardar nuestros alimentos y cuando los necesiten los abrimos y nos sirven. Obviamente tenemos que tomar las medidas necesarias para preservar el contenido, y para eso usted puede utilizar este tipo de balde que tengo por aquí, que ya en otro video yo les hablé un poquito en más detalles sobre estos baldes o estos purrones. Por aquí arribita les comparto el enlace del video con la información de estos baldes. Que busquen ese video para que tengan un poquito más de información y otras opciones que pueden utilizar para conservar y preservar sus alimentos de emergencia. Y al igual que todos, según a nosotros nos gusta almacenar nuestras comidas, también tenemos que considerar la posibilidad de las sabandijas, ya sean cucarachas, ratones. Es un poquito desagradable, pero es parte del tema y tenemos que tocarlo. Imagínense que meses más tarde tengan una emergencia y cuando vayan a buscar sus alimentos se encuentran que o las cucarachas o los ratones llegaron primero. Por eso, cuando usted vaya a almacenar, ya sean los purrones o sus alimentos de emergencia, asegúrese de que estén bien sellados, que estén en un ambiente apropiado para mantenerlos. La regla más común es mantenerlos en un cuartito que se mantenga entre 75 y 79 grados, como máximo 80, y ya estamos hablando de unas temperaturas un poquito muy altas. Por eso es esencial que en el área donde usted mantenga sus alimentos se mantenga bastante cálido. Si tienen acceso a un basement, bendito sea Dios, ese es el lugar perfecto para mantener este tipo de insumos. Y estoy hablando de los insumos de alimentos,
alimento o agua. Cuando se trata de herramientas y otras cosas, pues ya eso es un poquito distinto. Pero es importante que el lugar donde usted mantenga esos alimentos sea un lugar donde sabemos que no se les va a dañar, porque recuérdense, esto va a ser una pequeña inversión que se hace a través del tiempo, pero obviamente nos cuesta. No quisiera pensar que un día yo venga a este cuarto y de repente me encuentre de que algo pasó con todas esas habichuelas y el arroz que tengo detrás de mí. No me lo quiero imaginar. Si tienen niños pequeños, pues entonces parte de su plan de emergencia debe de incluir efectos de bebé como son fórmula, pañales, toallitas, etcétera. Y lo mismo debe ocurrir si tenemos a cargo personas ancianas que tienen ciertas necesidades diferentes a las nuestras. El último punto de referencia es prepararse en etapas. Cuando comencé como prepper me hubiera gustado tener acceso a esta información porque estoy segura que me hubiera ahorrado muchísimo tiempo, mucho dinero y obviamente muchos errores que cometí en el proceso. Pero eso es parte del proceso, porque esto es un tanteo de la información y según ustedes vayan practicando van a ir aprendiendo y a la misma vez cometiendo errores y aprendiendo también de esos errores. Ok, ahora vamos a hablar de las 5 etapas que vamos a pasar para preparar un plan de emergencia. Primera etapa, comenzamos con pasitos de bebé. ¿Y eso qué significa? En la primera etapa vamos a hacer los preparativos para una emergencia ligera para 3 días. Y vamos a colectar suficiente agua y comida que les rinda por lo menos mínimo 3 días. Vamos a almacenar suficientes alimentos para una persona o 2 personas, dependiendo del núcleo familiar que ustedes tengan, para una emergencia ligera de 3 días. Esta experiencia les va a servir a modo de experimento o una especie de apertura ligera o soft opening. ¿Qué debemos almacenar para esos 3 días? Lo primero que tenemos que hacer es que debemos de considerar nuestra rutina diaria. Si usted acostumbra a desayunar, almorzar y cenar, pues entonces usted se va a preparar con un plan de emergencia para 3 días con suficiente desayuno, almuerzo y cena para 3 días. Eso debe incluir lo que usted acostumbra a comerse en un periodo de 3 días. Sabemos que el agua es importantísima y nadie sobrevive sin agua. Entonces tenemos que prepararnos con suficiente agua en esta primera etapa que nos dure para más o menos 3 días. Y los expertos recomiendan 1 galón de agua por persona por día. Y esto no incluye el agua que necesitamos para el aseo, mucho menos para las facilidades del baño. En el peor de los casos, 1 galón de agua debe ser suficiente para el consumo de una persona y posiblemente cocinar sus alimentos. Y ya que usted se preparó para una emergencia de 3 días, entonces ya podemos pasar a la segunda etapa. En la segunda etapa, con más calma y un poquito más de conocimiento, nos vamos a preparar para 2 semanas. Nuevamente nos vamos a preparar con suficiente agua y comida para 14 días. Esta vez vamos a necesitar suficientes desayunos, almuerzos y cena para las 2 semanas y por lo menos 14 galones de agua por persona. A medida que usted se prepara con un plan para 3 días, luego 2 semanas, estamos listos para pasar a la próxima etapa. Y en la próxima etapa el objetivo es prepararnos con un plan de emergencia para 1 mes. En esta etapa se recomienda considerar comprar los alimentos al por mayor, principalmente porque es más costo efectivo y rinde más. También debemos considerar una variedad de alimentos que incluyan no solo los alimentos que nos gustan, pero también tomar en cuenta la nutrición. Eso es esencial para un plan de emergencia a largo plazo. Recuerden que se están preparando para una emergencia que se puede extender hasta 1 mes. Entonces hay otros factores que debemos de tomar en cuenta y considerar. El primero, durante una emergencia a largo plazo pueden ocurrir varias cosas. Es muy probable que nos aburrimos de los alimentos que consumimos, especialmente si los vamos a comer durante 1 mes el mismo alimento. Ocurre un fenómeno conocido como fatiga alimentaria. Y esto ocurre en situaciones de emergencia cuando consumimos los mismos alimentos por muchos días consecutivos. El cuerpo comienza a sentir los efectos de la fatiga alimentaria, que se presentan como síntomas de fatiga, cansancio, falta de energía, pesadez en el cuerpo, dolor en el cuerpo y en los huesos. Y por alguna razón es más común en las mujeres. Considerando este factor, la nutrición es un punto muy importante. Debemos de incluir en el plan de emergencia alimentos que contrarresten los efectos de la fatiga alimentaria que les mencioné anteriormente. Eso también es un tema para otro vlog. A este punto nos sentimos un poquito más cómodos, tenemos más conocimiento y experiencia y estamos completamente seguros de que podemos pasar
a la próxima etapa. La cuarta etapa nos vamos a preparar para una emergencia que puede durar entre 6 meses hasta 2 años. Y en esta etapa mi sugerencia es que deben identificar los alimentos y productos que hay disponibles en el mercado, que los podemos preservar, conservar y almacenar a largo plazo. Quiere decir que nos vamos a enfocar en conseguir productos y alimentos que mantengan su frescura y su nutrición a largo plazo por meses y años. Este que ustedes ven en pantalla es un producto que yo utilizo muchísimo. Recuerden que mis videos no tienen anuncios pagados. Yo simplemente les comparto la información de buena fe y ustedes tienen la libertad de hacer sus propias investigaciones, llegar a sus propias conclusiones y decidir lo que les conviene. Esta línea de productos en particular me encanta porque procesan y empacan sus productos con la capacidad de mantenerse frescos y nutritivos desde 5 hasta 30 años dependiendo del producto. En este caso, aquí estamos considerando una inversión mayor, por consiguiente, una planificación más amplia y extensa y, por supuesto, un presupuesto más alto. Por eso es que dividí este plan en etapas. Los diferentes pasos les van a ayudar para prepararse poco a poco y a su ritmo. En la cuarta etapa estamos hablando de comprar alimentos al por mayor y también con una fecha de vencimiento alargada o extendida para que nuestros productos rindan y se mantenga fresco por largo plazo. Por ejemplo, este balde de trigo en grano de 25 libras, cuando usted lo ordena, le llega sellado y empacado para almacenamiento. En el sello ven que tiene la fecha de expiración, que tiene fecha de vencimiento de octubre del 2046, que meramente es un guía que se utiliza como punto de referencia para efectos de rotación de alimentos. O sea, que podemos deducir que este trigo desde el momento de empaque se puede almacenar hasta 25 años y obviamente es buena idea incluirlo dentro de nuestro plan de emergencia de 6 meses hasta 2 años. De hecho, este es otro tema que podemos abundar y visitar en otro vlog. Estos planes de emergencia siempre han formado parte de los planes de emergencia de muchas personas, en particular en los Estados Unidos, porque algunas de estas personas viven en áreas o en sitios donde los desastres naturales, ya sean huracanes, tornados, lo que sean, siempre han sido parte de su vida. Por lo tanto, estas personas llevan muchos años preparándose para este tipo de emergencia y obviamente poniendo todos estos procesos en práctica. Y para recapitular, en la cuarta etapa, aquí ya estamos hablando de alimentos con vida útil a largo plazo y también a este punto ya no estamos acumulando agua. Ahora es necesario tener otras fuentes de agua para abastecer nuestras necesidades. Ya eso implica otro tipo de inversión y de preparación porque es un tema bastante amplio. Más adelante podemos ampliar ese tema porque es bastante complejo y hay mucha información que usted puede conseguir al respecto. Finalmente llegamos a la etapa número 5, donde vamos a considerar prepararnos a largo plazo. En la quinta y última etapa vamos a buscar diferentes maneras de proteger a nuestra familia. Eso incluye obviamente los insumos de alimentos, agua y protección personal. También vamos a estar buscando autosuficiencia para todas las necesidades de su vida. Aquí ya estamos en otro nivel y alcanzamos otras ligas. Las reglas de juego cambiaron y las estrategias y el plan de emergencia se transforma completamente. No estaba muy segura si quería compartirle esta información, pero decidí de todos modos compartirle esta información porque considero que es una parte importante del plan de emergencia, especialmente para esas personas que son principiantes en el tema de los preppers. Decidí compartirlo de todos modos porque entiendo que es una información que les puede ser muy útil. Y no olviden que la información que yo les comparto es el sistema o el plan que yo utilizo. Usted puede tomar la información pertinente a usted, tomar algunas de mis ideas y las ideas de las demás personas y formular su propio plan. También pueden formular sus propias estrategias y las diferentes etapas necesarias de acuerdo a sus necesidades. En conclusión, y recordando que estamos llamados para ser seres de luz y es muy importante ayudarnos mutuamente, especialmente en momentos donde hay ciertas necesidades tanto personales, espirituales, que en algunas ocasiones nos pueden abatir y nos pueden poner un poquito tristes, tal vez un poquito estrésico o en un estado de pánico. Por lo menos utilizando este sistema, estos pasos o estas diferentes etapas, podemos prepararnos de modo que cuando ocurra una emergencia, ya sea una emergencia pasajera o a largo plazo, una vez aseguramos el bienestar de nuestra familia, podemos extender esa ayuda a las demás
demás personas. Amores, y ahí los tienen, 5 pasos para los preppers en pañales o principiantes, incluso los preppers que ya tienen un poquito de experiencia, para prepararse inteligentemente por etapas, en escala, sin la necesidad de entrar en pánico y mucho menos a consecuencia de ese mismo estrés y ese mismo pánico, comprar cosas que no son ni necesarias ni útiles en momentos de emergencia. ¿Cuáles son sus recomendaciones? ¿Tiene usted un plan de emergencia? Estoy segura que sí. Compartan sus ideas en los comentarios debajo del video. Si tienen dudas o preguntas, estamos siempre a sus órdenes. Y si yo no les tengo la respuesta, yo les aseguro que voy a hacer todo lo posible por conseguirles una respuesta a sus dudas y a sus preguntas. Vamos a entablar conversaciones saludables para que aún en la distancia podamos ser seres de luz y esperanzas para todos. Aprovecho para agradecerles por el apoyo y la fidelidad y el amor y el cariño que nos brindan. Y quédense muy pendientes para más videos y vlogs informativos como este. Y como siempre, yo soy Evita, cocinando al ritmo de mi corazón. Buen provecho y hasta la próxima.